La tarde caía suavemente sobre el pueblo de Ronda. La luz dorada acariciaba las paredes encaladas mientras el bullicio del mercado se mezclaba con el sonido lejano de una guitarra española. Frente a la vieja biblioteca del barrio, una niña de unos 6 años, descalza y con los tobillos cubiertos de polvo, hojeaba un libro desgastado como si fuera un tesoro. Su cabello estaba enredado, llevaba un suéter gris lleno de remiendos, y sus ojos seguían las palabras con la devoción de quien busca sanar el mundo desde una simple página. Un hombre alto la observaba desde el otro lado de la calle. Vestía con elegancia, pero sus hombros caídos hablaban de un dolor que ni el mejor lino podía ocultar. En su rostro no había juicio, solo una duda antigua y una memoria aún encendida. Entonces la niña levantó la vista y preguntó, sin temor alguno, ¿puedo leer aquí un ratito? Lo que parecía un momento cotidiano se convirtió en el inicio de un viaje profundamente conmovedor. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que sucede después podría devolverte la fe en los pequeños milagros. Las calles de Ronda comenzaban a llenarse de farolillos y banderas coloridas. Era septiembre, y con él llegaba la esperada Feria de Ronda. Los balcones se adornaban con telas rojas, y el aire olía a pan tostado y jazmín. A los pies de la antigua biblioteca municipal, una niña de no más de 6 años, de cabello oscuro y piel morena clara, estaba sentada en la escalinata de piedra. Sujetaba entre sus brazos un libro viejo con las páginas dobladas, como si fuera un tesoro. Lucía, la bibliotecaria, salía justo en ese momento con una caja de libros usados que pensaba donar al colegio. Se detuvo al ver a la niña. Mira. Cariño, ¿llevas mucho ahí? Un ratito nada más. ¿Puedo quedarme un poco más? Preguntó sin dejar de mirar el libro que sostenía con fuerza. Lucía asintió con una ternura que le nacía del alma. Había visto a esa niña varias veces merodeando la biblioteca. Siempre respetuosa. Siempre sola. Aquí tienes otro, dijo, sacando de la caja un ejemplar de cuentos árabes ilustrados. Está un poco desgastado, pero aún guarda magia. La niña lo tomó como si recibiera un regalo de reyes. A esa misma hora, en la plaza cercana, un coche negro de alta gama se detenía con suavidad. Bajó un hombre alto, de barba perfectamente recortada, vestido con sobriedad. Llevaba lentes oscuros y una chaqueta de lino gris. Se notaba extranjero, pero no del todo fuera de lugar. Su caminar era pausado, como quien ha visto demasiado y no tiene prisa por ver más. Ese hombre era don Salim Al-Fayad. Había llegado a Ronda por invitación del ayuntamiento. Habían solicitado su apoyo para restaurar la biblioteca y crear un espacio de lectura para niños con pocos recursos. A Salim, que vivía entre hoteles de lujo y reuniones de inversión, aquella petición le pareció en su momento una formalidad. Una más. Pero por alguna razón que no lograba explicar, aceptó. Mientras se dirigía a la biblioteca para una visita privada, sus pasos se detuvieron al ver a la niña en la escalinata. No por lástima, ni por extrañeza. Fue otra cosa, algo en la forma en que ella sujetaba el libro. En su mirada concentrada, tan ajena al bullicio de la feria. Amira levantó la vista al notar su presencia. No pareció asustarse. Al contrario, le sonrió con naturalidad. Gracias por no gritar. A veces me echan por sentarme aquí, le dijo con voz baja, pero firme. Salim no respondió al instante. Había algo en esa voz que le erizaba la piel. Una familiaridad que no supo nombrar. Lucía salió de nuevo y se sorprendió al ver al hombre parado frente a la niña. Don Salim saludó cordialmente. Ella se llama Amira. Es muy lista. Viene cada día a leer un poco. No molesta a nadie. Salim asintió, como quien acepta una verdad inesperada. Sin decir palabra, se agachó un poco para mirar el libro que ella tenía en el regazo. Era un tomo antiguo de cuentos orientales. En la muñeca de la niña, una pulsera de plata con letras árabes brillaba tímidamente bajo el sol.
Salim sintió que le faltaba el aire. Esa pulsera. Él conocía cada trazo de esa inscripción. Nour el Kalb, luz del corazón. Era la misma que él había mandado hacer para su hija. Muchos años atrás. Esa noche, en su habitación del hotel frente al puente de piedra, Salim abrió el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó una fotografía arrugada por los años. En ella, una joven de cabello oscuro y sonrisa valiente sostenía un libro idéntico al que Amira había leído esa tarde. En su muñeca, la misma pulsera. Esa noche, Salim no pudo dormir. En ella, su hija sonreía y llevaba la misma pulsera. Al día siguiente, el cielo de Ronda amaneció despejado y el aire fresco anunciaba la llegada de la feria con más intensidad. Las calles vibraban con guitarras, palmas y el aroma a buñuelos, recién hechos. Dentro de la biblioteca, sin embargo, se respiraba otro tipo de magia. La del silencio, del papel antiguo, de los cuentos que esperaban ser descubiertos. Amira estaba sentada junto a una ventana que daba al patio interior, donde trepaban las bugambilias. Leía en voz baja, moviendo los labios como si cantara una melodía secreta. Lucía organizaba una estantería cercana. Pero sus ojos se posaban, de tanto en tanto, sobre la niña. Don Salim entró sin previo aviso. Vestía ropa más simple que el día anterior, sin chaqueta ni corbata. Parecía otro hombre. Lucía lo saludó con una sonrisa discreta y le ofreció un café que él aceptó con un leve gesto. Luego, caminó hasta la mesa donde estaba Amira. ¿Puedo sentarme?, preguntó con suavidad. Claro, respondió ella sin levantar la vista. Este libro es muy raro. Tiene palabras que conozco, pero en otro idioma. Salim se inclinó un poco. ¿Cuál idioma? El que mi mamá me enseñaba. Solo unas palabritas. Me decía que era de sus raíces. Creo que es árabe. Entonces alzó la vista. Usted habla como ella. Él sonrió con cierta tristeza. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Isabel. Era maestra, muy lista. A veces cantaba en un idioma raro mientras cocinaba. Murió cuando yo tenía 4 años. Desde entonces, solo tengo sus cuentos. Y esto. Amira levantó la manga de su suéter y mostró la pulsera de plata. Salim contuvo la respiración. Ya la había visto, sí. Pero ahora, tan cerca, tan real, era como recibir un golpe suave al alma. ¿Te la dio tu madre? Sí. Dijo que era muy especial, que era de alguien que la quiso mucho cuando era niña, pero que ese alguien se enojó con ella. Mucho. Y por eso se fue para siempre. Salim bajó la mirada. Por un instante el eco del pasado retumbó en su pecho. La última vez que vio a Isabel fue una discusión. Él gritó. Ella lloró. Y luego, desapareció. Mi mamá decía que tenía un abuelo con nombre de desierto, continuó Amira, pero que nunca quiso conocerme. Lucía, que había escuchado sin querer desde el pasillo, se quedó inmóvil. Su rostro empalideció. Reconocía esas palabras. Isabel las había dicho. Una vez, muchos años atrás, Salim tragó saliva. ¿Y tú? ¿Quieres conocer a ese abuelo? Amira lo miró fijamente. Si él quiere conocerme, sí. Pero si no, no lo obligo. Yo ya estoy acostumbrada a estar sola. El silencio se volvió denso, como si la propia biblioteca retuviera el aliento. Salim se levantó sin decir nada. Caminó hacia una estantería, fingiendo buscar un libro. Necesitaba espacio, aire, tiempo. Algo en él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Lucía se acercó a él con pasos silenciosos. Usted conoció a Isabel, ¿verdad? Él no respondió. Solo asintió con un leve movimiento de cabeza, como quien confirma un pecado que lleva demasiado tiempo enterrado. Lucía tocó su brazo, suave, casi maternal. Hay algo que debe ver.
algo que nunca quise mostrarle. Hasta ahora. La tarde caía lentamente sobre Ronda, y con ella llegaba una suave llovizna que acariciaba los tejados como un susurro del pasado. La feria, por un momento, quedaba silenciada. Las voces, las risas, incluso los pasos, parecían ceder ante el sonido de las gotas que golpeaban el suelo empedrado. En medio de esa calma melancólica, Lucía preparaba 2 tazas de té en su cocina, mientras Salim permanecía sentado en una silla de madera, con la mirada perdida en la ventana. No pensaba mostrársela, dijo ella, colocando una pequeña caja de madera sobre la mesa. Pero creo que ahora es el momento. Salim la miró sin decir palabra. Sus ojos, normalmente impasibles, dejaban entrever un temblor. Lucía abrió la caja con cuidado. Dentro, entre fotografías descoloridas y pétalos secos, había un sobre envejecido, sin abrir, con su nombre escrito a mano. Salim Al-Fayyad. La dejó conmigo antes de irse a Málaga. Me pidió que se la entregara si algún día aparecía usted, o si yo sentía que ya era tiempo. Salim extendió la mano, pero dudó un instante antes de tocar el papel, como si supiera que, al abrir esa carta, nada volvería a ser igual. Finalmente, la tomó, rompió con cuidado el sello y desplegó el papel. Lucía se retiró a la otra habitación, dejándolo solo. La letra era clara, firme, como la de una mujer que, aunque herida, aún conservaba dignidad. Papá, si estás leyendo esto, tal vez ya no esté en este mundo. O tal vez el tiempo haya hecho lo que el orgullo no quiso. Abrir una puerta. No te escribo para reclamarte nada. Fui feliz, a mi manera. Fui madre. Y eso me hizo más fuerte que nunca. Mi hija se llama Amira. Significa princesa, pero también esperanza. Tiene tus ojos, y a veces tu forma de callar. Sé que no quisiste saber de mí. Lo entiendo, pero si alguna vez te encuentras con ella, si la vida, Dios, el destino o lo que sea lo permite, no la rechaces. Yo te perdoné hace mucho. Ojalá tú también puedas hacerlo. Con amor, Isabel. Las palabras se deshicieron en sus manos como cenizas. Salim dejó caer la carta sobre la mesa y se llevó las manos al rostro. No lloraba con fuerza, sino en silencio, como quien se rinde ante algo más grande que él mismo. La lluvia golpeaba el cristal con más fuerza, como si el cielo también llorara junto a él. Recordó la última vez que vio a Isabel. Tenía apenas 20 años. Quiso abrazarla, pero solo supo gritar. Le habló de honor, de familia, de vergüenza. Ella le devolvió la pulsera y le dijo, con voz rota, «Entonces me voy, pero no dejaré de amarte». Esa fue la última vez. Luego, el silencio. Lucía volvió con un pañuelo en la mano. Ella me perdonó. ¿Cómo pudo? Porque era su hija. Y porque sabía que algún día usted lo necesitaría más de lo que creía. Salim asintió. Su voz apenas fue un susurro. Tengo una nieta. Y no lo supe. No lo quise saber. Pero ahora lo sabe. Y aún está aquí. Él tomó la carta y la guardó con cuidado en el bolsillo interior de su chaqueta. No era un papel. Era una segunda oportunidad. Esa noche, cuando volvió al hotel, encendió la lámpara de la mesita de noche, pero no abrió el ordenador ni revisó su agenda. Solo se quedó mirando la fotografía de Isabel, ahora acompañada por una nueva, la de Amira, que Lucía le había dado horas antes. En ella, la niña sonreía mientras leía, con una expresión tan parecida a la de su madre que dolía.
Mientras la lluvia continuaba cayendo sobre Ronda, Salim alzó la vista al cielo y murmuró: «Dame otra oportunidad, hija mía». El cielo sobre Ronda amaneció despejado, como si la lluvia de la noche anterior se hubiera llevado consigo años de silencio. Don Salim llegó a la plaza del pueblo con pasos más lentos que de costumbre. En una de las bancas, bajo el árbol de naranjos, Amira lo esperaba con una barra de pan envuelta en papel marrón. «Lo compartimos, ¿sí?», le dijo mientras le ofrecía la mitad. Salim se sentó a su lado. Aceptó el pan con una sonrisa suave. Por primera vez en muchos años, sentía que no era un extranjero en ningún lugar. Caminaron juntos por las calles empedradas, observando cómo los vecinos decoraban los balcones con claveles. Pasaron por la panadería donde Amira solía recibir trozos de pan a cambio de ayudar a limpiar. Saludaron al cartero, a la mujer que vendía dulces de almendra, incluso al guitarrista ciego que tocaba cada tarde junto a la fuente. Amira hablaba sin miedo, como si aquel señor silencioso se hubiera convertido en alguien cercano. Le contó que le gustaban las palabras largas, que su libro favorito era sobre una niña que viajaba por mundos inventados, y que su mamá le enseñó a memorizar poesías para no olvidar. Una casa con libros y una lámpara en la ventana, dijo. «Eso es lo que más quiero». Salim la miró con el corazón apretado. Esa era la misma frase que Isabel le había dicho una vez, cuando era niña, justo antes de irse a estudiar a Madrid. Más tarde, en el pequeño restaurante del Mercado Central, pidió 2 desayunos sencillos, pan con tomate y aceite de oliva, y 2 vasos de zumo de naranja natural. El camarero, sorprendido al verlos juntos, hizo un gesto de respeto al reconocer al empresario extranjero. «¿Estás cómoda conmigo?», preguntó Salim mientras partía el pan. Amira asintió, limpiándose un poco de aceite con la servilleta. «Usted no me habla como los adultos que vienen a revisar mi situación, ni como los que dan dinero para callar. Usted escucha. Eso es raro». Salim bajó la mirada. Amira tenía razón. Él mismo se había acostumbrado a pagar para alejar el ruido, para no involucrarse. Al terminar el desayuno, caminaron hasta la biblioteca. Lucía los esperaba con una caja de libros nuevos donados por una editorial. Mientras ella organizaba las estanterías, Salim hojeaba uno de los cuentos con ilustraciones. Amira se le acercó despacio y con voz casi susurrante preguntó: «¿Usted tiene familia?». Salim tardó en responder. «Tuve una hija. Su nombre era Isabel». Amira abrió los ojos con asombro. «¿Como mi mamá?». El silencio se alargó entre los dos, cargado de un entendimiento invisible. Ella no preguntó más. Solo se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Al caer la tarde, caminaron juntos de regreso al hostal donde Amira dormía. Era un lugar modesto, con paredes desconchadas y ventanas sin cortinas. Antes de que ella entrara, se volvió y le dijo: «Si usted quiere, mañana podemos leer otro cuento». «Me gustaría mucho», respondió él. Ella sonrió. «¿Como una familia?». Salim le acarició la cabeza con torpeza, pero con ternura real. «Lo intentaremos». «Pequeña». Mientras ella subía las escaleras, Salim se quedó parado bajo la farola. Por primera vez en décadas, sentía que su vida no terminaba en un despacho, ni en una cuenta bancaria. Por primera vez, deseaba construir algo que no podía comprarse, pero en su pecho también pesaba una pregunta. ¿Sería posible legalmente? ¿Le permitirían ser el guardián de aquella niña que, sin saberlo, le estaba devolviendo el alma? La mañana comenzó con un silencio diferente. Salim se levantó antes que el sol. Había tomado una decisión. Ya no bastaba con compartir el desayuno o leer juntos en la biblioteca. Amira necesitaba estabilidad, protección, una familia. Y él, por fin, estaba dispuesto a dársela. Con la ayuda de Lucía, solicitó una cita en el juzgado local para iniciar los trámites de tutela. No fue fácil. El sistema,
Aunque amable en palabras, se mostraba rígido en procedimientos. En la sala de espera, el murmullo constante y el olor a café recalentado lo envolvían mientras observaba los papeles en sus manos. Su nombre, su firma, sus intenciones, todo debía ser evaluado. ¿Motivo de la solicitud?, preguntó la trabajadora social con tono neutro. Quiero asumir la tutela legal de Amira, respondió Salim, sin titubeos. ¿Vínculo familiar comprobable? Soy su abuelo. Biológico. La hija de mi sangre fue su madre. La mujer arqueó una ceja. Escéptica. ¿Tiene pruebas? Salim deslizó sobre la mesa una copia de la carta de Isabel, la pulsera con la inscripción árabe y una fotografía antigua. La mujer leyó con atención, pero su tono seguía impasible. Le seré sincera. Muchos quieren ayudar, pero no todos están preparados para lo que implica. ¿Usted ha vivido con niños? ¿Conoce sus rutinas, sus miedos nocturnos, sus manías? No. Pero quiero aprender. No pretendo reemplazar nada. Solo estar. Ella suspiró y escribió unas notas. Habrá que realizar una prueba de ADN. Y si es positiva, aún así necesitaremos evaluar el entorno, su disponibilidad. Y lo más importante, la voluntad de la niña. Salim asintió. No discutió. Solo pidió una cosa. Permítanme demostrarlo. No con dinero. Con actos. Cuando salió del juzgado, la feria ya estaba en su apogeo. Niños con trajes típicos corrían entre los puestos. Se escuchaban sevillanas, y el aire olía a castañas asadas. En medio de la alegría general, Salim se sentía desnudo, enfrentado a un sistema que no entendía de culpas pasadas ni de redención. Esa tarde, en la terraza de un café, compartió un zumo con Lucía. Ella lo escuchaba con atención. No quieren creerme. Me ven como a un millonario aburrido que quiere jugar a ser abuelo. ¿Y qué les dirás? Salim bebió un sorbo. Y luego, con voz firme pero serena, dijo, que no quiero comprar nada. Solo quiero lo que me negó el orgullo. El derecho a amar. Lucía le tocó la mano con suavidad. Y ese amor ya lo tienes, Salim. Solo falta que el mundo lo entienda. 2 días después, regresó al juzgado. Esta vez, la jueza que atendía el caso tenía una mirada distinta. Había leído la carta. Había visto los documentos. Pero aún faltaba lo más importante. Hemos hablado con la niña, dijo. Le preguntamos si quería quedarse con usted. Salim contuvo la respiración. Ella respondió. Él huele a los cuentos de mi mamá. Yo quiero quedarme con él. ¿Van? El rostro de la jueza se suavizó por un instante. Si la prueba es positiva y usted cumple con los requisitos legales, entonces puede comenzar una nueva historia. Salim asintió, agradecido. Sabía que el camino no sería corto ni fácil, pero al menos, por primera vez, no caminaba solo. Salió del edificio con la carta de Isabel guardada en el pecho y una esperanza nueva en los pasos. Esa noche, desde su habitación del hotel, vio encenderse las luces de la feria y entre ellas, la silueta de Amira bailando con otros niños. Ella lo vio desde lejos, levantó la mano y sonrió. Y en ese gesto sencillo, Salim sintió que todo valía la pena. Esa noche, por primera vez, una pequeña lámpara se encendió en la ventana del viejo caserón. La casa estaba ubicada en una colina tranquila, desde donde se divisaban las luces del pueblo y el eco lejano de las guitarras de la feria. No era una mansión, pero tenía alma. Había sido restaurada con paciencia y respeto. Vigas de madera, suelos de barro cocido, y ventanas amplias por donde entraba la luz dorada de la tarde. Salim no había elegido aquel lugar por casualidad. En una de las cartas de Isabel, ella hablaba de su sueño. Vivir en una casa con libros, una lámpara en la ventana y una niña que la llamara mamá mientras leía en voz alta. Ahora,
Esa niña estaba allí, y esa lámpara brillaba como una promesa cumplida. Amira cruzó la puerta con una mezcla de asombro y timidez. Sus pasos eran suaves, como si temiera romper la belleza que la rodeaba. Al entrar en su habitación, encontró la cama perfectamente hecha, una estantería con cuentos, y sobre la cómoda, una fotografía de su madre, joven, riendo entre girasoles. «Es perfecta», murmuró. Salim observaba desde la puerta, con los ojos brillantes. No dijo nada. Solo la dejó explorar. La niña abrió los cajones, tocó las cortinas, miró por la ventana y, al final, se sentó en la alfombra, abrazando un cojín. «¿Puedo dormir aquí?» «Siempre. Esta es tu casa», Amira respondió él. «Para siempre». Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas primeras veces. El primer desayuno en la cocina de azulejos azules. La primera tarde de deberes escolares en la mesa del salón, el primer libro leído juntos al atardecer. Salim no se apresuraba. Aprendía a ser abuelo como se aprende a tocar un instrumento. Con errores, con ternura, con entrega. Una tarde, al regresar del mercado, Amira encontró sobre su cama una caja envuelta en papel rojo. La abrió con cuidado. Dentro había un vestido blanco con pequeños bordados y una nota. «Para ti, mi princesa de los cuentos». Era el vestido que usaría en la presentación de la biblioteca durante el cierre de la feria. Aquella noche la plaza mayor de Ronda estaba llena. Farolillos colgaban de los balcones. Y el aire olía a canela y a nostalgia. En un rincón, se había instalado un pequeño escenario, donde los niños recitaban poemas y leían fragmentos de libros. Lucía, emocionada hasta las lágrimas, presentó a Amira con una voz entrecortada. «Ella no solo ha leído más libros que cualquiera de nosotros», dijo. «Ella ha escrito, sin saberlo, una historia que nos ha cambiado a todos». Amira subió al escenario. Sostenía un libro abierto. Pero cuando habló, no leyó, habló desde el corazón. «Mi mamá me contaba cuentos. Me decía que cada historia tenía un principio, un problema y un final feliz. Yo no sabía si el mío tendría uno, pero luego conocí a alguien que me escuchó. Y entonces todo cambió». En el público, Salim no podía contener la emoción. No aplaudía, solo la miraba, como si en cada palabra viera a su hija renacer. Al terminar, Amira bajó corriendo y se abrazó a él. El aplauso de la plaza fue espontáneo, cálido, largo. De regreso a casa, caminaban despacio bajo el cielo estrellado. El pueblo parecía dormido, pero en sus corazones, todo estaba despierto. Frente a la casa, Amira se detuvo. Levantó la vista y señaló la lámpara encendida. «¿Sabes? Cuando la veo desde lejos, siento que me espera». Salim sonrió. «Es tu faro. Y siempre estará allí». Ella le apretó la mano. «Ahora sí tengo un hogar y una historia que contar». Y él, por primera vez en muchos años, sintió que no vivía solo en una casa, sino en un lugar llamado familia. Hay momentos que no necesitan palabras. Basta una luz encendida en la ventana, una mano apretando otra en la oscuridad, o una niña que sonríe mientras recita un poema en voz bajita. Esta historia no habla de héroes ni de grandes gestas, sino de un hombre que supo detenerse a tiempo, mirar atrás y elegir empezar de nuevo, no por él, sino por alguien más. ¿Y usted? ¿Qué opina? Si esta historia le ha tocado el corazón, escriba uno en los comentarios. Si cree que algo podría mejorar o añadir, marque 0. Queremos seguir compartiendo historias que emocionen, pero también que escuchen a quienes las viven con nosotros. Porque al final, lo que hemos aprendido aquí es sencillo y profundo a la vez. El amor puede ser una segunda oportunidad. La familia no siempre se encuentra. A veces se construye. Salim perdió a su hija por orgullo,
pero encontró a su nieta gracias a la humildad. Amira no pidió nada, pero lo recibió todo. No un regalo envuelto en lazos, sino la presencia constante de alguien que eligió quedarse. Y Lucía, testigo silenciosa del pasado, se convirtió en puente hacia el futuro. La historia nos recuerda que, más allá del dinero, del prestigio o de los errores cometidos, todos merecemos ser amados. Y todos podemos aprender a amar. Como esa lámpara encendida cada noche en la colina, un gesto de bondad silencioso puede guiarnos por los caminos más oscuros de la vida. No hace falta gritar, ni prometer el cielo. Basta con estar, basta con quedarse. Tal vez usted también tenga una carta sin abrir en algún rincón del alma, o una persona a quien no llama hace años. No espere a que sea tarde. A veces, una sola palabra basta para encender de nuevo esa luz. Gracias por acompañarnos en este relato. Si esta historia tocó su corazón, no se la guarde. Compártala. Quizá, en algún lugar, alguien esté esperando exactamente estas palabras.